Hola titánicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente Titánica, donde un día más, como siempre, estamos aquí para mostraros lo que es la discapacidad y todo eso que hay detrás que no se suele ver. Hoy tengo el placer de presentaros a Isabel y aquí la tenéis. Muy bienvenida, Isabel. Hola, encantada. Un placer tenerte aquí, igualmente. Lo primero de todo, darte las gracias por este espacio, que sé que de tiempo andamos siempre corre que te pillo y el que haya buscado un huequecito pues es un placer. Y bueno, deciros que Isabel es técnica de atención a personas en situación de dependencia e integradora social formada en el SAC. Y bueno, para quien no te conozca, descríbenos un poquito quién es Isabel. Bueno, pues si queréis, ya mi formación la ha dicho la compi, así que genial. Y bueno, pues yo soy Isabel, pues de chiquitita, la verdad que, bueno, desde chiquitita estaba un poco pensando en las injusticias que todos vivimos, ¿no? Continuamente, el no saber por qué hay desigualdad, etcétera, y poco a poco pues fui creciendo hasta que llegué a la adolescencia y sufrí acoso escolar. Y bueno, a partir de ahí pues tuve no el cuando estuve sufriendo acoso escolar fue lo peor, sino lo que vino después de eso, ¿no? En la recuperación, pues al final perdí clases, etcétera, y un orientador me ayudó desde otro instituto, no era el mismo por suerte, me ayudó y me orientó y me dijo que bueno, que tenía que estudiar técnica, o sea, atención a personas en situación de dependencia, y de ahí seguir a integración social, y por eso actualmente estoy trabajando como integradora social. Y bueno, y he trabajado en bastantes recursos a nivel profesional en el ámbito de las personas con discapacidad, pero sí que es cierto que no estaba yo muy a favor de cómo se hacían las cosas, creía que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Y yo lo que quería fomentar era la inclusión y era muy complicado. Entonces decidí emprender a través de un proyecto que se llama Horizonte Inclusivo. Pues cuéntanos un poquito qué es Horizonte Inclusivo. Bueno, pues Horizonte Inclusivo se llama así porque al final trata sobre la inclusión de todas las personas en igualdad de oportunidades, haciendo hincapié obviamente en las personas con discapacidad, que son las que más sufren esa discriminación y esa exclusión. Y la idea es hacer un plan de vida independiente, que a mí me gusta llamarlo plan de vida elegida, para que las personas, en este caso con discapacidad, puedan elegir la vida que realmente quieren vivir, porque ellas realmente quieren vivir una vida, pero no les dejamos. Entonces la idea es esa, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que en mi caso estoy más especializada en discapacidad intelectual, en autismo, y lo que suelo hacer normalmente es un plan de vida independiente y me centro en esa persona, como pues a través de fomentar su autonomía en todas las áreas esenciales de la vida. Por ejemplo, bueno, trabajo con multitud de personas a nivel de edad, es decir, infancia, adolescencia, juventud y vida adulta. Es verdad que en tercera edad no lo trabajo, pero hasta vida adulta sí. Y es a nivel individual. Una persona... Claro, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes. Cada caso es... Yo siempre lo que pensaba era que todas las personas con las que yo trabajaba anteriormente, antes de empezar con el proyecto, vivían en residencias, en centros, y digo, pero vamos a ver, si es una persona joven que hace una residencia, tratándola de manera asistencial, como si fuera una persona súper dependiente, que también puede que tenga una situación de dependencia, pero si no se fomenta esa autonomía, se va a volver más dependiente todavía. Y yo, pues lo que me encontraba era que había, como tú has dicho, muchísimas situaciones diferentes, individuales. Entonces, no se puede trabajar con todas las personas de la misma forma. Y en mi caso, pues yo decidí trabajar con ellas de manera independiente, de manera personalizada y de manera individualizada. Es decir, en su casa, nada de residencia ni de centros. En su casa, desde su hogar, avanzando a todas las áreas esenciales de la vida, a la educación, al trabajo, a todo, ¿no?
Y bueno, pues por poner un ejemplo, yo trabajo con esa persona y le ayudo, por poner un ejemplo, a que si quiere ir a estudiar, pues para eso tendrá que ir en transporte público. Pues nos olvidamos de rutas privadas que ya también excluyen en ese sentido de venga todo el mundo en la misma rutita de autobús que os vamos a llevar al cole y de ahí volvéis a casa. No. La idea es que esa persona sea independiente y si quiere ir al cole o a la universidad o a donde quiera ir, pues que vaya por su cuenta. Es decir, yo, por ejemplo, pues le ayudo en el transporte público, pero yo la acompaño, pero no de llevarla, sino la acompaño con un sentido de aprendizaje. Es decir, yo te voy a acompañar al cole y te voy a dar las herramientas para que puedas ser autónoma en ese trayecto. Y una vez hayamos aprendido ese trayecto, te voy a dar las herramientas para que aprendas a ir a cualquier otro sitio, que no tienes por qué ser solamente ahí. Porque la idea es que no se queden conmigo para siempre, sino que yo, pues, algún día desapareceré y eso es una victoria. ¿Menos trabajo para mí? Pues sí, pero es una victoria al final. Ya vendrá más gente. Claro, la idea es esa. Entonces, así, o sea, se busca una serie de necesidades, esa persona me tiene que decir, mira, Isabel, yo necesito, me encantaría trabajar y vale, ¿tienes formación? No. Vale, pues si no tienes formación y quieres trabajar en esto, pues habrá que empezar desde abajo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego ocurre también en el empleo. En el empleo está el empleo con apoyo, que por desgracia hay muchas situaciones de personas que realmente hay muchísimas plazas para personas con discapacidad, bueno, muchísimas no, pero quiero decir que hay plazas para personas específicas, para personas con discapacidad. Muy limitada y específica. Claro, pero como que hay una sección que dice, mira, personas con discapacidad tienen que venir, pues por un ejemplo, tanto por ciento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que acceden a ese empleo, pero a la vez les despiden en nada de tiempo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no se le adapta el puesto, porque no hay un acompañamiento de un aprendizaje de esa persona Exacto. En ese puesto laboral, etcétera. No se tienen en cuenta sus necesidades, pues igual, ocurre lo mismo. Pues en mi caso, pues hacemos empleo con apoyo para que esa persona aprenda su oficio. Y así yo me voy retirando poco a poco y lo que ocurre es que esa persona pues podrá mantener su puesto de trabajo porque lo habrá aprendido y hay que coordinarse también con la empresa de esa persona, etcétera. Esto es un trabajo entre todas las personas. Entonces, eso es un poquito lo que yo hago. Claro. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, también de una casa, de ser independiente en una casa, supongo que también... Sí, es verdad que lo he tirado todo para afuera, pero sí, trabajo en el hogar y en entornos normalizados, es decir, en el mismo hogar, por ejemplo, puedo enseñar a una persona, pues obviamente, a levantarse sola, consolidación de hábitos lo llamo, es decir, que por las mañanas me suena el despertador, a organizarme, a cocinar. En el aseo también la puedo ayudar, sí que es cierto que yo no hago un trabajo asistencial, sino que la ayudo para que esa persona aprenda a asearse de manera autónoma. Y todo eso se trabaja para que ella viva sola, claro, en un futuro. Ya sea hacer la compra también, que tiene que salir fuera a hacer la compra. Claro, es que son muchas cosas que yo creo que el problema viene de base de, como tú has comentado antes un poquito así de pasada, de que no dan esa oportunidad, o sea, no, sobre todo lo que son discapacidad cognitiva, un daño cerebral, directamente, o sea, se da por sentado de que ese niño, esa niña ya directamente va a depender totalmente de sus padres, no va a estudiar, no va a trabajar, no va a ser independiente, no va a vivir solo. Y el trabajo, o sea, las familias cuando llegan, o sea, ¿tienen claro lo que va a significar esa independencia? No. Están abiertas porque yo creo que es un trabajo de muchos años, o sea, de... Yo quería añadir aquí que esto es una figura nueva, o sea, esto es un proyecto súper novedoso, por desgracia, y hay mucha desinformación y desconocimiento respecto al tema. Es cierto que yo, aparte de con la persona, en Horizonte Inclusivo también se trabaja con la familia.
porque la familia también pues tiende a sobreproteger con toda la razón del mundo, porque no les han dado otras herramientas ni otras alternativas. Y entonces se trabaja también con la familia. Hay familias que sí que son con más iniciativa, pero aún así tienen sus miedos, ¿no? Es que es mi hijo o mi hija, aunque sea mayor de edad, es que siempre ha estado acompañado por mí, y a mí es que me genera una serie de situaciones de, madre mía, vale, está yendo al transporte público ahora él solo, madre mía, que ha salido de casa él solo y va a ir a este sitio solo. Entonces genera ahí un poco de inseguridad y de miedo, sobre todo, ¿no? Y eso es muy, muy complicado de asimilar. Entonces tenemos que empatizar también con la familia. Y por eso también pues damos herramientas a la familia y la asesoramos durante todo el proceso. Es decir, que somos un equipo, tanto la familia como la propia persona, y en mi caso, somos un equipo. O sea, también tenemos reuniones cuando ya hemos conseguido un objetivo, pues de mira qué bien, tal, y cómo hacerlo. Luego, aparte, como ya he dicho, es una figura muy desconocida, y he de decir que sí que es cierto que ahora vamos a empezar, porque esto también es muy nuevo, vamos a empezar a elaborar proyectos individuales de vida independiente. A ver, existe la figura de asistente personal, que la figura de asistente personal la conocemos sobre todo a raíz de las personas con diversidad funcional física, diversidad funcional pues visual, auditiva, etcétera, ¿no? Que nació hace mucho tiempo a raíz de una revolución que hubo por las propias personas con diversidad funcional, y a mí me pareció brutal. ¿Qué pasa? Que, bueno, también se ha querido hacer hincapié en que las personas con diversidad funcional cognitiva, pues también se quiere establecer esta figura, porque sí que es cierto que a nivel de diversidad funcional física, auditiva y visual es una figura que es más asistencial, de ahí el nombre asistente personal, debido a que son personas que están muy empoderadas por lo general y que necesitan una asistencia, pues ya sea como, mira, yo necesito ir a este sitio, pues me llevas en coche porque debido a mi situación tal. Yo necesito, obviamente, debido a mi situación, que me asees, pero yo tengo todas mis capacidades muy bien amuebladas, incluso más que tú, ¿no? Entonces no se ha pedido tampoco una figura profesional para ello, porque no es necesario, ni nada por el estilo, y es asistencial. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora pues sí que es cierto que se ha querido apostar por la figura de asistente personal también para personas con discapacidad intelectual y autismo. Y ahí viene el problema, porque tendemos a pensar que es la misma figura que la otra, pero en realidad tiene que ver con una figura profesional cualificada, porque tiene que hacer un trabajo pedagógico de terapia a esa persona, de aprendizaje, de educación, etcétera, etcétera. Y entonces es algo novedoso, pero que está ahí. Hay muchas comunidades autónomas, todas, que deberían de tenerlo en cuenta, y actualmente, por desgracia, no se tiene en cuenta en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, en Valencia está funcionando muy bien, en la Comunidad Valenciana, y la figura de asistente personal se consigue a través de una ayuda que proporciona el Estado, la propia comunidad autónoma. Es decir, que sale a cuenta a las familias, a la persona, porque al final está subvencionada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí en Horizonte Inclusivo? Pues que nosotras estamos aquí en Madrid y no podemos acceder a la ayuda de asistente personal de manera tan sencilla y subvencionada como debe ser, pero en la Comunidad Valenciana sí que se está haciendo. Entonces, en Horizonte Inclusivo, el primer paso que realizamos, porque esto va por pasos, es el proyecto individual de vida independiente, que hay que elaborarlo, hay que hacer una valoración a la persona, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, etcétera, ¿vale? Esto es punto número 1. Y a partir de ahí, pues se entrega a la Comunidad Valenciana y a esperar a que nos den la subvención para poder contratar en este caso, un asistente personal, que por ejemplo puede ser yo misma, que sería pues un profesional cualificado, ¿no? Que haga un plan de vida independiente real en la práctica. Y a partir de ahí se puede empezar a trabajar
de una manera maravillosa, porque se ha tenido en cuenta toda su situación. Y empezamos a ponerlo en práctica, como he dicho antes, ¿no? Pues a través de fomentar la autonomía en todas las áreas esenciales de la vida, incluyendo se puede estar hasta tener una figura en el colegio ordinario de esa persona durante todo el horario escolar, ¿vale? Apoyándola, adaptándole todas sus necesidades. Eso está muy bien, porque niños, por ejemplo, ciegos o sordociegos incluso, tienen muchas necesidades que se ven muchas veces que no están cubiertas. Sería una cosa así a la hora de solicitarlo, como la ley de dependencia, por así decirlo. Sí, entra el proceso de... Por el proceso me refiero de evaluación, de ver tus necesidades y ver tu tal, aunque luego te cubren otro tipo de necesidades, ¿no? Sería una cosa, sí, por compararla, porque la gente lo entienda un poco. Sí, esta ayuda viene del área de dependencia y se solicita por ahí. Pero bueno, gracias a, sí, en mi caso, pues también hay que elaborar luego el proyecto de vida independiente. En Madrid, claro, también se puede solicitar a través del área de dependencia. Lo que pasa es que hay muchísimas dificultades para acceder a esa ayuda y no hay ningún tipo de control, ni de proyecto, ni nada de nada. Entonces, y ocurren más en comunidades autónomas, pero bueno, yo estoy trabajando actualmente en Madrid por cuenta propia, haciendo obviamente el plan de vida independiente, teniendo en cuenta todas las necesidades de esa persona y de su familia y todo, pero sí que es cierto que lo hago de manera privada. Claro. Y hay veces que sí que pues dan ayudas así, hay alguna ayuda por ahí o lo que sea que se puede subvencionar, pero por desgracia no. Y la idea es que esto, pues como ocurre en la Comunidad Valenciana, que se extienda por todas las comunidades autónomas de España. Claro, y que no se quede una familia sin poder acceder a ello por el tema económico. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo vamos a lanzar ya, supongo que en mi Instagram lo veréis, porque lo lanzaremos, lo del proyecto de vida independiente, para que lo veáis, porque ese es el primer paso que hay que dar para poder acceder a una vida independiente. Eso por un lado. Y bueno, luego en Horizonte Inclusivo sí que es cierto que también, aparte de realizar ese aprendizaje a las personas en este caso, como ya hemos dicho, ¿no?, pues también tenemos que tener en cuenta su situación individual y adaptar todo ese aprendizaje a esa persona. Por ejemplo, el mapa del metro de Madrid es horroroso. Bueno, yo creo cualquier metro es horroroso. No, pero el de Madrid es especialmente, yo creo. Entonces se adapta el mapa. Es decir, se le adapta el mapa para que esa persona más o menos comprenda un poco el mapa, porque yo tampoco lo entiendo. Y una vez hecho eso, pues se van dando pasos y también trabajamos mucho con las nuevas tecnologías, con aplicaciones, pues también existen aplicaciones para usar el transporte público, aplicaciones para hacer la compra, aplicaciones para cocinar, es que hay de todo. Entre las nuevas tecnologías también hacemos hincapié en ellas, y si no se sabe utilizar, se intenta enseñar a esa persona a utilizarlo, porque al final, si nos salimos de ahí, estamos fuera, porque las nuevas tecnologías es el presente y el futuro. Y que ayudan muchísimo, o sea, que cada vez más yo creo que, aunque hay que cambiar un poco el chip, si nunca, sobre todo dependiendo de la edad y si nunca se han usado, pero yo creo que cada vez son más sencillas, más intuitivas y salen aplicaciones para ayudar en todo, y creo que son, o sea, que han hecho un buen papel en este campo. Sí, la verdad que sí, eso sí que es cierto, nos vienen muy bien. Y luego otra cosa más, que sí que es cierto que a nivel individual, pues ya hablamos de que es una persona solamente, pues también trabajamos las habilidades sociales, pero ¿cómo vamos a trabajar las habilidades sociales con una persona? Pues es imposible, no se puede. Entonces, pues realizamos actividades de ocio, por ejemplo, con los amigos de esa persona, incluyendo, pues eso, habilidades sociales, etcétera. Y luego también realizamos talleres grupales
que los talleres grupales son orientados a una autonomía, es decir, hay talleres grupales, por ejemplo, ocio autónomo, pues para que ellos se puedan planificar su propio ocio, que decidan qué actividades les gustan y cuáles quieren hacer, cuáles no, porque tampoco es, bueno, vamos a hacer una actividad de ocio, ¿a dónde vamos? Aquí, porque lo digo yo, no, lo habéis elegido vosotros, que para eso es vuestra actividad y vuestro ocio. Yo creo que ese es un trabajo de los más importantes, porque creo que son personas que nunca se les ha dado la opción de elegir inconscientemente, o sea, ni con malicia ni nada, pero yo creo que ese es un gran trabajo, o sea, el llegar a que la persona aprenda a decidir por sí misma lo que le gustaría, lo que le vendría bien, lo que no es fácil, o sea, yo creo que una persona que nunca ha decidido por sí sola, no tiene que ser nada fácil aprender a decidir. Eso tienes toda la razón. Y por eso, bueno, yo tengo en cuenta sus necesidades y trabajo a través de sus intereses, de lo que les gusta, porque es así la única manera para que ellos se sientan motivados y puedan conseguir aquello que necesitan conseguir y que quieren conseguir también, ¿no? Porque lo que tú dices, hay veces que les preguntas, a ver, ¿qué te gustaría hacer? Y no lo saben, y entonces tienes que indagar un poco a través de lo que a esa persona realmente le gusta. Por poner un ejemplo, yo sé de una persona que le encanta el tema de bailar. Es que es tan sencillo como esto. Y para mucha gente lo pueden ver como una forma un poco absurda, ¿no?, de trabajar. Pero yo, por ejemplo, cuando hacemos algún objetivo, pues a lo mejor a mitad del objetivo pues nos ponemos música y a lo mejor bailamos o lo que sea, porque es como un refuerzo positivo, ¿no?, que se llama así, claro, que para esa persona, para fomentar pues el que quiera ir a la actividad y el ver que, mira, has conseguido esto, pues venga, vamos a bailarla, vamos a bailar por haber conseguido esto, en vez de vamos a brindar, ¿no?, por haber conseguido algo. Sí. Es que depende un poco de la persona, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y luego pues es eso, otra cosa también importante es el tema de los talleres que acabo de decir, porque también trabajamos el tema hacemos un taller de cocina, taller de manejo del dinero, que el manejo del dinero no es un rollo, porque eso de estar contando ahí todo el rato con dinero, no. Pero muy necesario. El taller de manejo del dinero, a lo mejor estamos un ratito pues viendo las monedas, un ratito, nada. Y luego nos vamos al supermercado y compramos, de verdad. Eso es manejo del dinero. O nos vamos a una tienda a comprar, o a una cafetería, no tiene por qué ser un supermercado, ¿no? Y a ponerlo en práctica. Consumo. Y estos son talleres reales, porque yo creo que un taller en una clase solamente que no es real, pues se aprende menos que en un sitio real. Claro. Y como al fin y al cabo es para hacerlo para cosas reales, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué le diría a tu Isabel del pasado, esa Isabel que le hacían bullying en el cole y habló con ese profesor y veía todo tan negro seguramente y tan difícil? ¿Qué le diría a esa niña? Bueno, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo hasta hace un año o así todavía me seguía culpabilizando por lo que me ocurrió. Entonces es complicado, pero sí que es cierto que le diría que es que no sé qué decir, es que ahora mismo no lo sé, pero le diría que bueno, que siga su camino, porque al final que luche por lo que quiere y que siga su camino, porque al final va a hacer lo que ella realmente quiere hacer. Y yo lo digo así porque sí que es cierto que yo antes de que mi orientador me orientase, yo quería hacer tantas cosas que ni sabía, o sea, y fue como un camino llamado destino en realidad. Sabía que quería algo que tuviera relación con las personas, pero todo como que me ha ido encaminando, ¿no? Porque he trabajado en muchos sitios y a lo mejor el primer trabajo que tuve, que para mí fue, dije, ay, pues yo me quiero quedar aquí porque estoy a gusto y tal, pero ahora lo miro atrás y digo, madre de Dios, qué sitio tan horrible en el que estuve la primera vez. Entonces... Pero eso no pasa a todo, o sea, yo creo que eso, sí. O sea, la experiencia es un grado, pero
Yo creo que te tienes que sentir súper orgullosa que de algo tan feo y tan malo haya salido algo tan bueno y tan bonito. O sea, te tienes que sentir súper orgullosa. Sí, eso lo eso tienes sí. que tener súper claro y acostarte todas las noches con eso. Sí, eso sí que la verdad que me quedo con tus palabras y te doy las gracias. No, lo digo de corazón, o sea, vamos, te conozco bien poquito, hemos hablado muy poco, pero lo que te he ido conociendo es un proyecto súper bonito y muy necesario. Yo soy una persona con discapacidad física, mi discapacidad física me vino hace 11 años y no es una cosa que te espera. Y tienes que, aunque seas independiente, tienes que volver a aprender. A lo mejor no tengo la dependencia que a lo mejor las personas con las que tratas, pero sí necesitas de un terapeuta ocupacional que te vuelva a enseñar desde cómo ducharte a de cómo, o sea, porque quieres volver a ser independiente como lo eras antes. Tienes que aprender a tener tus límites, que eso también hay que aprenderlo, cuáles son tus propios límites por tu discapacidad. Y creo que es un trabajo muy importante el que haces por lo mismo, porque le estás enseñando a la persona de no te conformes porque te han dicho blanco. No tiene por qué ser blanco, hay muchos colores. Conociendo siempre tus límites, pero creo que le da mucho más que independencia a esas personas. Las personas que hacéis vuestro trabajo, o sea, dais muchísimo más que independencia, entonces pues podéis estar bastante orgullosas de decir, tengo un trabajo guay. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues la verdad que he aprendido algo nuevo y sí que es cierto lo que dices, porque yo tampoco me había parado a pensar que una persona con discapacidad física, en este caso lo que me dices, ¿no? Que me tengo que volver a aprender, por ejemplo, a ducharme, y tienes razón, porque debido a la situación nueva que te viene, nunca lo has hecho de una manera u otra que te pueda beneficiar. Claro, te das cuenta que simplemente, por ejemplo, yo voy en silla de ruedas, simplemente el coger algo del suelo, el agacharme, mi tronco me sujeta más o menos, depende de dónde tenga la lesión. Yo tengo suerte y se me sujeta, pero mis piernas no me hacen la pinza para sujetar mi cuerpo, entonces yo tengo que volver a aprender a coger algo del suelo. O sea, son tonterías que no lo apreciamos en el día a día, pero tienes que volver a aprender, tienes que volver a aprender de cómo vestirte, cómo ponerte unos vaqueros bien pegaditos sin que se levante el culo de la cama. Tienes que aprender a hacer muchas cosas. Yo me acuerdo al principio que era un mundo entrar en la bañera. Era, yo creo, que de las cosas más difíciles y que más tiempo empleaba. Y yo eso lo hago sola desde hace bastante tiempo y lo hago como antes, o sea, no tardo nada. Pero son cosas que tienes que reaprender, o sea, que no es solamente las personas que tienen discapacidad de nacimiento cognitivo, sino cualquier otra discapacidad. Y a veces cuesta incluso más yo creo que las personas que tenemos la discapacidad adquirida queremos, o sea, tenemos el trabajo ese de la independencia trabajado porque la queremos, es una cosa por la que luchamos, pero tenemos que aprender también cuáles son nuestros límites. Y las personas, en cambio, que tienen una discapacidad cognitiva, hay que enseñarles que no tienen tantos límites como ellos se creen. Y hay que enseñarles esa... Son trabajos muy diferentes, pero a la vez yo creo que tanto una discapacidad como otra, depende de cómo se haya cogido, necesitan de este tipo de trabajo. Y es muy necesario, es muy positivo. ¿Quién es tu persona titánica? Vale. Que esté dentro del ámbito de la discapacidad. En tu vida. No hace falta. Vale. No es que tengo también. Pues mira, yo diría mi tita. Mi tita Mari, que se llama María, pero yo la llamo Mari. Yo diría que ella, porque además ella también trabaja por su cuenta y todo eso, pero es que es una mujer que desde que nació ha tenido situaciones muy difíciles, las ha ido superando todas, sin ningún tipo de ayuda. Ella sí que es una persona muy independiente, es verdad que no tiene ningún tipo de condición, pero para mí sí, es como mi ejemplo a seguir, por así decirlo. Y la quiero Pues me mogollón. alegra.
Así que si me ve, pues la mando un Desde besazo. aquí le damos besitos, que siempre hay que agradecer también lo bueno. ¿Y a quién te gustaría ver en otro capítulo de Gente Titánica? O sea, ¿quién cree que debería de, o algún tema que tú creas que debería de estar en el programa, de darse a conocer, de ver esa parte que no se suele ver? Pues no sé si le conocéis, pero yo quería empezar con un compi que le conozco y es maravilloso, que bueno, también tiene discapacidad y es un compañero que también es integrador social, actualmente está estudiando magisterio con especialidad AL y es una pasada. Se llama, Adri _maestro disca, en Instagram le podéis encontrar. Y luego pues se llama, con los apellidos, que los ha puesto ahora, por cierto, que antes no lo tenía, Adriana Alonso Leal se llama. Y también es gente, o sea, también es una persona titánica, también le podría haber dicho a él, lo que pasa es que quiero mucho a mi tita y la quería mencionar. Pues ya lo nombramos nosotros como Gente Titánica, lo invitamos al programa. Sí, porque es la leche. Así que pues, bueno. No sé si hay algo que te ha quedado más por comentar o que te gustaría hacer más hincapié. Bueno, pues a ver, a mí sí que me gustaría un poco pues comentar que al final, para cerrar un poco, pues desde aquí, para las personas que nos vean, que sean ajenas a la discapacidad sobre todo, a ver si podemos intentar formarnos, pero en información me refiero, de informarnos un poquito más sobre el tema de la discapacidad, de dejar de discriminar a las personas con discapacidad, sobre todo dejar de subestimarlas y de pensar de que son menos que nosotras por su condición, cuando han demostrado, continuamente demuestran, que todas las barreras que les ponemos pues las van superando, ¿no? por ellas mismas, y que les podemos hacer la vida un poco más fácil simplemente si empatizásemos más, pero no desde la pena, sino desde el igual, que son iguales que nosotras. Así que desde aquí lanzo ese mensaje y ojalá podamos acceder todas a una vida independiente en igualdad de oportunidades. Pues muchas gracias, Isabel, porque la verdad es que es un mensaje muy bonito y muy necesario. Es un poco lo que intento desde aquí, el mostrar la otra cara y todo eso que no se ve de la discapacidad, que creo que no se conoce en la sociedad, para que vean que al final cada uno tiene sus necesidades, sus limitaciones, igual que todo el mundo, tanto con o sin discapacidad. Y la verdad es que es un mensaje muy bonito. La empatía hace muchísima falta en esta sociedad y hacernos conscientes de cada persona. Pues muchísimas gracias por este ratito, por habernos tenido por aquí. Ya pondré bien tu web y tus redes sociales para que la gente pueda localizarte, buscarte, tanto si quiere contratarte como si quiere consultarte cualquier cosita o simplemente seguirte, que lo recomiendo desde aquí. Y muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti. Muchas gracias.